voy a presentar, evidentemente, por decoro, pero voy a presentar a los ponentes y a los que van a exponer, valga la redundancia, el lugar en que se encuentra la relación que han establecido desde la universidad con el mundo del arte, y si de alguna manera pasar por las aulas de la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma del Estado Morelos ha significado algo en relación a su presente en el ámbito de la curaduría o de la creación artística asociada a los museos, como en el caso del Paolo. Bueno, ya comentarás aquí hablar sobre eso. Estuviste trabajando en el Centro Cultural Muros con Andrea. Un poco endográfico, pero. Y después entró a trabajar en el Museo Carrillo Gil, en el Departamento de Curaduría, en 2011. Michelle Albarrán es también licenciada en arte por esta universidad y se enfocó en la creación artística multidisciplinaria, principalmente en el campo de la fotografía, multimedia y gráfica digital, con especial interés en la gestión cultural y la curaduría. Ha realizado estudios de pintura, fotografía, cultura y negocio y serigrafía. Desde el 2010 expone y colabora con diversos espacios aquí en el Estado y en la Ciudad de México. Y se desempeña como coordinadora de área social y asistente del programa de formación y producción del Centro Cultural Borges. Es el artista, que ya nos explicará ese largo trabajo. Y Andrea Torreblanca es también egresada de la facultad y actualmente es curadora asociada del Museo Tamayo, en la Ciudad de México, profesora en la maestría en seminario de crítica y historia del arte. Fue coordinadora el 2011 de la taller Sala de Arte Público Siqueiros y estudió la maestría en estudios curatoriales en Bard College en Nueva York. Básicamente el enfoque, evidentemente, de esta escuela es el arte contemporáneo. Previo a sus estudios, se desempeñó como subdirectora de curaduría e investigación del Centro Cultural Muros en Cuernavaca. Fue jefe de registro de la colección de arte moderno y contemporáneo de la Jacques Ornamentation Hellman Collection y coordinadora de la colección histórica del Museo de las Californias en el Centro Cultural Tijuana entre 1998 y el año 2000. Bueno, yo soy moderador, comunicantes, algunos lo conocen porque son alumnos míos también en SENA, como aquí en la universidad. Bueno, yo voy a lanzar una pregunta para que ustedes pues respondan y discuten entre ustedes, que yo creo que la pregunta que se hace para salir de la Facultad de Arte y empezar a situarse en el ámbito laboral relacionado con las artes o del mundo de las artes, en fin, ese paso de la facultad al mundo real. Esa sería como una primera pregunta. Y yo no sé, por qué lado empezamos con Michelle. Bueno, en mi caso fue un poco complicado, porque yo salí un poquito después de lo que debía de la facultad, entonces pues sí, salí, tuve algunos empleos como en cuestiones de foto, de diseño, un poquito freelance, todo el asunto. Entonces justo este año llego a la Ciudad de México, contacto con el Centro Cultural Borges, que es en donde actualmente trabajo, y este centro cultural, no sé si ustedes han escuchado un poco, pero bueno, lo que nosotros hacemos es un poco la cuestión de exposiciones y de algunos talleres que se enfocan a las artes visuales, pero nos enfocamos mucho en el público joven, en gente de los 18 a los 35 años. Entonces, fue un poco complicado llegar al lugar, no tanto en cuestión de si te me aceptaban o no, más bien es un poco la cuestión de que pues sí sales de la facultad y no te imaginas cómo son las cuestiones en el campo laboral, te imaginas un poco, pues a mí me gustaría ser fotógrafo, me gustaría hacer videos, o todos tenemos una idea de qué queremos hacer, pero nunca, a veces nunca nadie te dice cómo llegas, ¿no? O sea, no nada más subes tus datos a una bolsa de trabajo, es cuestión de que busques, de que conozcas gente, de que tengas tus proyectos como fijos,
no nada más te enfoques en la cuestión de ganar dinero, sino también en la satisfacción personal que te dan algunos proyectos artísticos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Bueno, mi paso como de la escuela al trabajo creo que fue paralelo, o sea, siempre que estuve estudiando estuve trabajando y siempre como paralelo a mi producción artística me he interesado como los proyectos de gestión cultural. Entonces me acuerdo que incluso cuando estaba en la escuela como que me gustaba organizarnos en pláticas de artistas en mi taller o etcétera. Entonces siempre fue como una cosa como que me interesaba desde que estaba estudiando. Y pues cuando terminé la licenciatura estaba aquí pues el museo que era el Centro Cultural Muros, entonces también eso fue importante porque se abrió como esta oportunidad pues de trabajar en lo que a mí me interesaba, como justo en Cuernavaca, que ahora está como más cerrado creo yo, pero bueno, en ese entonces se abría como la posibilidad de que pudiéramos trabajar varios de los que estábamos estudiando en Muros. Entonces empecé dando como visitas guiadas y bueno, duró ¿qué? 5 años el museo. Entonces estuve ahí 4 años, el primer año estuve como dando visitas guiadas y ya después me pasé al área como de investigación y curaduría con Andrea. Entonces bueno, fue un poquito ir como escalando, pero también como, bueno, aprovechando la oportunidad de que se abría este nuevo centro y de que estaban como necesitando pues gente que radicara en Cuernavaca especialmente y que estuviera relacionada con el arte. Después de esto, trabajé como para una coleccionista aquí en Cuernavaca y pues las posibilidades se fueron cerrando un poco porque no hay pues mucha posibilidad de trabajo en Cuernavaca. Y después, bueno, ingresé aquí en la maestría de arte y bueno, ahí conocí a Carlos, que estaba como curador en el, bueno, está de curador en el Carrillo Gil. Y bueno, me invitó a participar en un puesto que se abría como una vacante como asistente curatorial. Entonces pues ya fue esta decisión como de mudarme de Cuernavaca a la Ciudad de México para trabajar allá. Y bueno, ya son 2 años los que llevo trabajando en el Carrillo Gil. Y pues no sé, creo que mi paso fue como pues un poco entre suerte y estar buscando. Pero sí creo que es como difícil encontrar chamba y especialmente si se quedan en Cuernavaca, ¿no? Es como, bueno, ahorita lo podemos decir. Bueno, les paso. Hola, bueno, creo que lo mío también fue un poco como lo de Paola, de siempre estar combinando ambas. Yo vivía en Tijuana cuando decidí ser pintora, entonces esa era como mi ambición, ¿no? Ser artista, pero al mismo tiempo se abrió este puesto en el Centro Cultural Tijuana de un nuevo museo que era de historia, no era de arte, para llevar la colección de piezas históricas. Y ahí me empezó a interesar más que la curaduría como la noción del museo, ¿no? O sea, el ver como los objetos en una vitrina, trabajar con museógrafos. Pero bueno, yo trabajaba en el museo en las mañanas y en las noches llegaba a pintar, horrible por cierto, a mi casa. Y después decidí irme a Barcelona, como a exponer y a ver museos, y estuve ahí un año como en talleres de grabado y de todo. Hasta que alguien me dijo de la facultad de Cuernavaca, yo sentía que ya tenía que profesionalizarme. Y cuando regresé como que ya no quería seguir con la universidad, ¿no? Como que también quería trabajar y me dieron esa posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Se abrió como dice Paola, el Centro Cultural Muros, que pues era, ¿no? Tener esta colección que era muy importante, era el primer centro grande de arte contemporáneo. Y creo que lo increíble fue en estos 3 años lograr un poco como ustedes saben, este museo siempre tuvo como mucha polémica por estar ubicado en el Casino de la Selva. Entonces creo que fue esa labor entre Paola y mía de jalar a la comunidad, de invitar a los artistas precisamente por esta falta de espacios, ¿no? En ese momento también me saqué la beca del FONCA, la beca de México, de medios alternativos. Y creo que ese fue como mi último momento en donde dije, tengo que tomar una decisión, o me dedico a los museos o me dedico a ser artista, ¿no? Porque no podía hacer ambas. Me sentía muy frustrada también como artista, hacía muchas cosas pero no concluía. Y mi trabajo en el museo siempre me encantaba, ¿no? Entonces ahí tomé la decisión, o sea, después de que cerré la beca del FONCA, como que a mí me gustaba ver el trabajo de los demás, pero no me gustaba producir, o sea, como que empecé a entender el arte de una manera distinta.
Y terminando, bueno, el Centro Cultural no cerró y yo ya estaba aplicando para esta beca para irme a estudiar curaduría, ¿no? Entonces creo que siempre fue como más bien de repente tomar esa decisión de o una cosa u otra, porque no podía hacerlo. Hay bueno, ustedes se presentaron ahorita así como los hechos concretos de sus pasos, pero ¿cuál es la sensación? Eso es lo que me gustaría que pensaran en función de nuestra audiencia estudiantil. ¿Cuál es la sensación de un estudiante cuando sale de una facultad de artes? Ese mundo fuera de las aulas universitarias. Esa es una pregunta evidentemente que se la digo a Michelle Paola, porque tú ya pasaste al lado del enemigo. Ok, pues sí, qué buena pregunta y qué complicado. Sí es un poco difícil porque, pues sí, digo, yo no tiene tanto que salir, tiene 2 años y medio que salir, entonces sales y sí te quedas un poco en blanco, te quedas un poco como, ¿y en qué trabajo? ¿A quién le pido trabajo? ¿Cómo vendo mis obras en caso de que sigas produciendo? Entonces, pues sí, es un poco complicado. Es complicado tanto en la cuestión de que nadie te enseña cómo hacerlo, y pues sí, tú vas a algún lugar y dices, soy artista, ¿no? Y siempre te salen con el chistecito de cantas, bailas, o qué, ¿no? No sé si les ha pasado a alguno de ustedes. Pero sí, así que yo, no, pues es que pinto, dibujo, hago ilustraciones, lo que sea que haga, ¿no? Entonces es un poco difícil en esa cuestión, hasta que ya como que te sientes un poco, te calmas y dices, bueno, ok, yo tomo fotos, ¿no? Entonces voy y pido trabajos, no sé, algún periódico, alguna oficina que haga cosas de publicidad. Y yo siento que hay muchas opciones. Sí, Paola nos decía un poco que aquí en Cuernavaca no hay trabajo. Yo siento que sí hay las fuentes, pero es cuestión de que las busquemos y de que seamos como muy específicos en lo que queremos hacer. Y que no nos quedemos nada en la cuestión de quiero ser artista, o quiero trabajar en un museo, quiero hacer publicidad, o quiero hacer videos. Creo que es muy importante que seamos, pues sí, que nos dejemos como llevar un poco, que hagamos el intento de hacer un poquito de todo y que no nos quedemos nada con la idea de soy artista y voy a vivir de las exposiciones o de vender unos cuadros o de X cosas, ¿no? Siento que es muy importante que seamos como más abiertos en las cuestiones y que no nos desanimemos, porque muchas veces pues vemos que pasa el tiempo, vemos que X o Y persona ya tiene un empleo y te quedas así como que pues yo para cuándo, ¿no? Y siento que pues el empleo nadie te lo voy a dejar a la puerta de la casa, ¿no? Es cuestión de que busquemos, de que si no hay trabajo, pues sigan estudiando, se sigan preparando y pues llega un momento que o le tomas el gusto a otras cosas o simplemente te das cuenta de que, pues yo pensaba que yo en mi caso, yo decía, no, yo quiero ser fotógrafa, ¿no? Y toda la licenciatura me la pasé estudiando foto. Y al final pues acabé haciendo cosas de museografía y curaduría y pues me gustó mucho más, me encanta estar viendo la producción de los artistas, me gustaba meterme un poco en sus procesos, me encanta el montaje, me encanta la cuestión de la logística de las exposiciones, entonces pues sí es como, pues más que nada ese consejo, ¿no? Como que no se queden en donde están, no se queden pensando que yo voy a ser artista, ¿no? Hay miles de posibilidades y pues la cosa es que uno busque. Bueno, yo lo que les puedo compartir es que, bueno, para mí siempre ha habido como esta necesidad de chambear, o sea, digo, me encantaría como dedicarme así al 100% a mi producción, pero pues la verdad es que no estoy como insertada tanto en el medio artístico, o sea, no tengo una galería, creo que me falta como ese chip así como de mover mi trabajo. Entonces, bueno, ha surgido como esta posibilidad de que yo esté chambeando siempre como tal vez en alguna institución o en este caso en el museo, y también es una chamba que me gusta mucho, o sea, sé que la disfruto y también me gusta, pero de igual manera como no puedo dejar de producir, entonces siempre están como estas dos cosas, ¿no? Aunque esté trabajando en un museo, o sea, sí me gusta como pues seguir produciendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que me he podido un poco como insertar es como en esta cosa de las becas del FONCA, o sea, siempre que puedo estoy como, sí, muy disciplinada con aplicar siempre a alguna oportunidad de carga de beca o de residencias, etcétera. Entonces, bueno, eso es un poquito como lo que me ha mantenido, o sea, a veces sí me he preguntado lo de Andrea, así como, bueno, si ya decido tomar un camino y dedicarme más como, pues a la gestión cultural o estar en producción o dedicarme a ser artista. Pero pues creo que estoy tratando de combinar las dos, o
O sea, sé que uno es el trabajo que me da como el dinero para que pueda como, pues, subsistir durante mi vida, y otro es una cosa que me deja como una satisfacción personal. Y sé que suena un poco cursi y ridículo, pero es verdad, o sea, no puedo como dejar de hacer estas dos cosas, o sea, una por necesidad y la otra también por necesidad, pero de otra manera. Y sí creo que es una, pues, buena pregunta la que hizo Carlos, porque en realidad es algo que sí, bueno, al menos yo me estoy como preguntando constantemente, así como, no sé, se me hace muy padre, Andrea, que haya tomado como esta decisión de, bueno, dedicarse como solamente a la curaduría, y que es lo que me parece que le gusta. Pero si te quedas como en este camino de decir, bueno, quiero ser artista, pero también tengo que chambear, o sea, es como difícil, ¿no? Y yo me acuerdo desde que estaba en la escuela, o sea, yo daba clases de pintura en un asilo, ¿no? Entonces es como, siempre salen estos trabajitos, por así decirlo, que nos tienen que ayudar, ¿no? Pero también creo que tienes que aprovechar de esos trabajos, pues lo que te deja para tu producción, ¿no? A mí me gusta mucho estar en el museo porque, como decía Michelle, o sea, estamos en contacto con artistas, ves como otras cosas, entonces también es algo como muy creativo y que te deja cosas, pero bueno, en mi caso siempre han sido estas dos cosas, ¿no? Yo quisiera como recordar un poco, que me parece muy interesante, Paola, que ha estado aquí, que estuvo aquí mucho tiempo en Cuernavaca, y que en algún momento con toda tu generación, de alguna forma Cuernavaca empezó a generar como esta especie de colectivos, de grupos que se empezaron a autoorganizar, porque sabemos que uno de los problemas de Cuernavaca es que no tiene el gran museo, ni el pequeño museo, no tiene galerías, no hay espacios, y es como la queja mayor de los artistas de dónde expongo, dónde vendo, cómo hago, o dónde pido trabajo, ¿no? Porque en realidad si pensamos en las dos facultades, tanto el SEMA como la universidad o la Secretaría de Cultura, se reduce a muy pocos espacios, ¿no? Como bajo una institución o bajo, es algo que también te gusta, ¿no? Y eso fue algo, creo que increíble, que empezaba a ver como este intercambio de artistas con trayectoria que empezaban a venir, y muchos otros chavos que organizaron pequeñas galerías que pedían, no pedían las becas para su propia producción, sino pedían las becas para hacer espacios, ¿no? Entonces, duraban 3 años, como duran las becas del Conaculta, pero eso daba pie. Siempre pasaba en Cuernavaca que había un espacio, se cerraba y abría otro, cerraba y abría otro, o sea, siempre había, ¿no?, como algo a donde acudir. Y mientras todos daban clases, daban talleres, o sea que creo que siempre el artista tiene esta condición ¿no?, la forma más fácil es dar clases, enseñar lo que saben, tanto técnica como teoría o lo que sea, pero sí no perder también como ese espíritu de generar sus propios espacios, porque nadie se los va a dar. O sea, ok, uno puede exponer en el Museo de la Ciudad, como ya lo han hecho muchos de ustedes, pero si hay que hacer esa chamba como la hay que hacer en el Museo de la Ciudad, que ustedes tienen que llevar su escalera y su martillo y sus clavos, pues mejor organícense entre ustedes y abran espacios, aunque mida 2 metros por 2 metros, o sea, una peluquería, no importa. O sea, eso es algo que tienen que hacer entre ustedes, ¿no? Y en ese momento Cuernavaca tenía mucha ebullición, o sea, todos los artistas, ninguno estaba viendo a ver a dónde se iba, todos estaban aquí con la convicción de que estaban sucediendo cosas. En una noche podrían haber 3 inauguraciones, se organizaban las fiestas, exposiciones, y la obra de Cuernavaca también, o sea, como artistas empezó a adquirir como rasgos muy particulares, ¿no? Es decir, como era intervenir espacios abandonados, como era hacer cosas en las calles, toda la obra era muy efímera, pero también había esa idea como de salirse a las calles y no importa dónde intervenir, ¿no? Y de ahí, pues muchos artistas se fueron a residencias al extranjero, empezaron a hacer todos esos contactos, ¿no? Que ese es como un poco el caminito. Digo, no quiero que suene a clase porque esto se lo he repetido a muchos alumnos, ¿no? Pero esta idea de no solo clavarse con las becas del FONCA, que también puede ser como muy viciado, pero también la idea de irse a otro lugar 3 semanas, conocer a otra gente, regresar, producir aquí. Si no hay espacio, pues hay muchos lugares, ¿no? Muchos de ustedes ya lo han hecho y han participado en proyectos que tienen que ver con apropiarse de espacios abandonados o con generar espacios, ¿no? Creo que ese es como una transición importante de no perder todo ese proceso que tienen de producción artística, y ¿no?, al mismo tiempo que ese mismo lugar puede generar los propios talleres que les pueden dar lana para seguir produciendo, etc. O sea, me parece muy interesante. Hay una especie de consenso en los respuestas que ustedes han dado de una necesidad
en el ámbito del arte en Cuernavaca, ¿no? En el ámbito de las escuelas de arte en Cuernavaca, su destino natural es una planta autogestiva. Es decir, ustedes tres dijeron, no esperemos salir a un campo laboral confortable, tenemos nosotros que generar nuestros propios espacios de trabajo, ¿no? Eso es lo que estaba comentando. Hizo Paola. ¿Qué años son esos, Paola? Cuando terminó todos los estudios, como en 2000, más o menos. No era lo que escuchan, ¿verdad? Sí. No, bueno, está bien. Sí, más o menos. O sea, del 2000 a los primeros años del... Y son años previos al Centro Cultural Muro. Bueno, previos y después Paralelo. Bueno, eso a mí me parece interesante, es decir, el mundo del arte no es el mundo de la comodidad, ¿sí? Uno tiene que buscarse y generarse su espacio. Ahorita voy a ir al tema de esta charla, que es la curaduría. En el fondo lo que ustedes estaban era implementando prácticas curatoriales autogestionadas sin tener mucha noción de lo que consistía la curaduría, o había una conciencia de que ustedes estaban desarrollando una práctica curatorial. No, antes en esa experiencia que ustedes están hablando, sobre todo la pregunta de digamos bien ahora, no sé si tú participaste en eso, es decir, en esa práctica, esos espacios alternativos que surgían a los espacios de los culturales oficiales, si había una conciencia de práctica curatorial, si ustedes están concibiendo las exposiciones desde una especie de apuesta por eso. Bueno, en realidad más bien creo que fue todo como un poco azaroso. Yo formé parte como de esa primera generación que estuvo aquí en la facultad, o sea, nosotros veníamos como del SEMA, entonces, bueno, hubo una época que estaban casados con la UEM, nos juntamos, después se separaron y nos tocó irnos así como con la mamá o el papá, entonces algunos nos quedamos como terminando como la licenciatura en artes aquí en la UEM. Entonces, yo creo que no había una conciencia muy clara de qué era curaduría ni siquiera, o sea, más bien todo fue como muy azaroso, o sea, se empezaron con mi generación, o sea, fueron como muchas cosas como platicaba Andrea, o sea, se empezaron a abrir como espacios independientes, estaba este espacio que se llamaba E21, que abrieron como Axel, el chino y Iván, y pues la idea era como presentar ahí nuestros trabajos. Y pues teníamos una noción como de curaduría, más bien yo creo como de gusto, gracias como a Gustavo Pérez, pero no era una conciencia clara de lo que era curaduría. Y bueno, la cosa era que era como gestionar nosotros con nuestras propias como carencias. Entonces nosotros teníamos que hacer el montaje, teníamos que hacer la iluminación, teníamos que pintar la pared, etc. Entonces yo creo que todas esas cosas nos fueron dando como un gusto, bueno, en mi caso, por incluso la museografía, ¿no? Pero no, o sea, no había textos, o sea, era así como, apenas el título se escogía así como con mucho trabajo, pero en cuanto a producción creo que sí teníamos como todo mucho interés, ¿no? Y también un caso curioso en Muros fue un poco así, porque bueno, era un espacio como súper producido, con una colección súper importante, pero justo lo que decía Andrea, como lo que queríamos que era como acercar al público joven, entonces empezaron a dar como eventos en lugares que no eran comunes, ¿no? Como el exterior del museo, que era un espacio como muy pues difícil, pero era el único que había, entonces igual había que hacer la producción, ¿no? Y era conectar cables o ver cómo se montaba algo en un jardín, ¿no? Era así como... Y creo que esas mismas como complejidades de los espacios o pues de que no había, hicieron pues que pues se dieran las cosas de otra manera, ¿no? Pero así, como concretamente sobre curaduría no había ninguna noción. Pues sí, digo, yo ya soy de algunas cuantas generaciones posteriores, pero sí, como que se empezó a poner un poco de moda, digamos que, supongo que lo siguen haciendo, que te piden que hagas una exposición de cuando tienes tus finales, en vez de que presentes pues nada tu carpeta de final, muchos maestros de foto o de video te piden como que hagas algunas exposiciones. Entonces pues sí, digo, los espacios con los que se contaban o se cuentan ya no sé si todavía nos regresan un poco la Casona Spencer y la Casa de la Ciencia. A mí me tocó hacer como dos exposiciones en Casa de la Ciencia y dos en la Casona.
A ver, a mí a veces me complicaba un poco la cuestión de que pues sí, te daban el espacio, pero nadie te decía monta así, o utiliza tales materiales, o vas a contar con un curador, ¿no? Entonces, pues sí, como que toda la bolita que exponíamos, teníamos que hacer un poco la curaduría, pero era como muy chistoso que nada más decíamos así como que esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero no teníamos como ninguna base teórica para decir por qué esas cosas, no simplemente como que está bien padre o le hizo mi amigo, y ya, pues como lo hizo mi amigo y está bien padre, pues lo exponemos en la entrega principal, ¿no? Y es muy chistoso porque yo siento que teníamos muchas cosas interesantes en la cuestión de producción. Del arte, de la fotografía. ¿En qué momento conocen ustedes, vamos a decir así, es difícil decirlo sin una fecha, un momento, un día, pero en qué momento ustedes empiezan a negociar con la curaduría? ¿En qué momento ustedes conocen un curador y el curador ve su trabajo? ¿En qué momento ustedes dicen, wow, esto es como que la curaduría es algo que es importante, más allá de nuestras experimentaciones, que me parece muy válida, es decir, ustedes desde su propio deseo activar una práctica curatorial desde el ámbito del arte? Pero ¿en qué momento tú decides asumirte como curadora y ya, pues, olvidarte de la práctica artística? Tiene que ver con la universidad, por ejemplo, esto de contacto con el curador. Ustedes durante su carrera aquí en la Facultad de Arte tuvieron contacto con curadores vieron su trabajo, en qué consistía esa materia de curaduría, o si fue más bien cuando ustedes salen de la universidad que comienzan como artistas a discutir su obra como curador. Y en tu caso, ¿cómo sucede eso? Bueno, creo que en mi caso sí tuvieron que ver varias cosas en particular. Creo que no hay una noción de la curaduría ni siquiera ahora, ¿no? O sea, ahora todavía sigue siendo como muy vaga, y en México todavía mucha gente no ubica cuál es el rol de un curador y cuál es el trabajo que implica, ¿no? Porque muchos piensan que ser un curador es ir a montar las obras, organizarlas en el espacio y ya está, ¿no? Entonces creo que todavía hay como una... por un lado, el rol del curador está muy demonizado, porque eso lo he visto con muchos de ustedes que dicen ¡ah! Y ni saben lo que hacen, ¿no? Pero hay como estar así como que el curador es el malo de la historia, el museo más o menos, y ¿no? Los artistas son como los dragones. Entonces, bueno, no sé, yo realmente no me siento como una curadora, o sea, para nada. O sea, yo trabajo en el Carrillo Gil y soy asistente curatorial, entonces, bueno, mi jefe es Carlos. Y en realidad lo que yo básicamente hago son como cosas de producción, ¿no? Entonces, bueno, obviamente he aprendido mucho y en realidad, digo, por azares del destino me tocó primero aprender de Andrea y después de Carlos, como lo poco que yo sé de curaduría. Pero en realidad, básicamente, mi trabajo es como de producción, como de gestión y organización, o sea, no tanto es como de propiamente hacer una curaduría. Pero eso ha influenciado tu obra, se ha modificado tu obra a partir de tu práctica como asistente curatorial en el museo. Pues, o sea, obviamente sí, digo, cualquier cosa influye como en tu trabajo, ¿no? O sea, creo que me toca esa parte como estar en contacto directo con los artistas, ¿no? Digo, tal vez ellos hacen más como esta idea como de pensar la exposición y yo sería como esta cosa más práctica de entonces sí, que el artista necesita esto, bla, bla, bla. Entonces, bueno, obviamente todas esas cosas sí, pues influyen, o sea, no así directamente en mi trabajo, pero sí ha cambiado como mi manera de ver las cosas, ¿no? pero también, o sea, supongo que convives con los artistas después del museo, ¿no? Y hay como muchas pláticas. Sí, digo, y es bueno, digo, cada espacio te va enseñando algo, ¿no? O sea, en Muros, que era como esta colección permanente, que después empezó esto de código local, ¿no? Como esta cosa que podía hacer video porque era muy fácil en ese entonces, bueno, también ahora, y los espacios en el exterior, y después se empezaron a dar como exposiciones temporales, ¿no? Pero en un principio no, fue como un poquito lento como ese paso de una curaduría en el museo, ¿no? Y en el Carrillo Gil, pues no sé, ya hay toda una programación, o sea, sí está en constante cambio, son 3 pisos que están como cambiando constantemente, uno sí está relacionado con la colección, pero los otros 2 dependen como del proyecto del curador. Entonces, bueno, obviamente sí estás como, o sea, formas parte como de todo el proceso de una exposición, entonces pues sí influye en tu trabajo, ¿no? Vean que
Paola es muy, vamos a decir así, como muy humilde, porque ahorita en el museo Guillermo Santamarina hizo un experimento en el nivel, efectivamente en ese nivel destinado a la colección, y invitó a la gente que trabaja en el museo, en distintos ámbitos, a hacer curaduría. Y la mejor era la de Paola, tengo que decir. No es porque haya sido mi asistente y yo la quiero muchísimo, pero sí, efectivamente, fue la mejor de los núcleos que se diseñaron para esta exposición. O sea que ella sí tiene una verdadera, vamos a decir así, ejercicio de prácticas curatoriales efectivos. Pero Michelle, que yo quería preguntarte si efectivamente el trabajo con la curaduría ha modificado tu trabajo como artista. Ok, pues en mi caso sí, definitivamente. Yo desde que trabajo en Centro Cultural Border, yo estuve un tiempo, ahorita ya no estoy como tan metida en eso, estaba yo totalmente ligada al programa de producción, que el programa de producción pues sí es como la programación de las exposiciones, pero nuestro espacio consiste en que los chicos llevan como, pues sí, llevan sus proyectos, se saca una convocatoria anualmente, se seleccionan no sé, les digo un número, de 215 proyectos se seleccionan 16, que son 8 exposiciones de galería, de algunas otras cuantas tanto en el pasillo como en un salón, que se hacen como cuestiones más plásticas, como de muebles. Entonces a mí yo llegué justo en el momento en que se hizo la selección de exposiciones para el año que viene, para el 2014. Entonces sí es un poco como cómo tú funges como artista y a la vez funges como un curador, ¿no? Entonces es un poco complicado porque ya no nada más es una decisión a capricho, es una decisión como con más conciencia de qué funciona con el espacio, qué no funciona, qué es lo que tiene el proyecto de bueno, qué es lo que, no es que sean malos, pero qué deficiencias tiene. Entonces pues sí, en esa cuestión pues yo no me siento tanto como un asistente del programa de producción, yo me siento como un artista que llevo 9 meses con ellos y les estoy aprendiendo como todo, ¿no? Estoy tanto en las asesorías como en los montajes, como en las inauguraciones, entonces es un poco como, pues sí vas aprendiendo como, estoy como de los dos lados, como en la cuestión de la selección y en la cuestión de estar con los artistas, ya de ahí he hecho muchísimos amigos, entonces sí te queda un poco la pregunta de cómo tú funcionas en los dos lados, ¿no? Porque como artista sí te piensas esto funciona o esto se ve bien, pero como curador dices, pues es que está bien padre mi obra, pero pues finalmente no puede funcionar tanto con el espacio, como yo conseguí mi exposición no funciona tanto como yo me lo imaginaba. Entonces pues sí, en mi caso sí está en esta cuestión del proceso de tanto la selección como los montajes. Sí, a mí me cambió completamente la visión. De verdad que ha sido como un aprendizaje bien padre y pues sí quedan como esta cuestión de conocer a los artistas, pues conoces distintos modos de producción, conoces gente que hace lo mismo que tú pero con una técnica distinta. Entonces pues sí es bastante agradable y es bastante, a mí me ha ayudado bastante, la verdad. Otra pregunta. Yo voy. Qué bueno. Sí. Vamos a abrir preguntas a todos ustedes, porque si no yo me quedo preguntando aquí y esto se convierte en una clase y eso es muy fastidioso. Entonces necesita el micrófono quizás, ¿no? No, creo que no. No sé, estaba increíble esto del rollo autogestivo y que todos somos innovadores, pero ¿qué es lo que haría falta para establecer algo en Cuernavaca? O sea, a diferencia de muchas otras ciudades igual que como emergentes, ¿qué es lo que le falta a Cuernavaca para tener un lugar ya estable o una escena ya concreta? No, el problema yo creo que es que sí están los espacios, pero de alguna manera siempre están entre este pleito, ¿no? De que si son del gobierno o son de la universidad o son de los estudiantes. O sea, espacios hay muchos. Está el Museo de la Ciudad, está la Casona Spencer, está, ¿no? El Parque Chapultepec, hay muchos lugares que se pueden utilizar, ¿no? como espacios de exposición, pero, y si te soy honesta, creo que también son faltas de ganas como de los propios artistas, de que es una cosa muy fastidiosa hacer gestión. O sea, uno quiere producir y quiere llegar a poner su obra, ¿no? Pero también es una chamba que hay que hacer y es muy fastidiosa porque hay que ir a pelearse con todo el mundo, pero muchas veces se ha logrado, ¿no? O
O sea, cómo conseguir un espacio y que a lo mejor no tienen que ser estos institucionales, ¿no? Y creo que en la medida que empiece a haber una escena local y que realmente nos demos cuenta de que sí hay muchos artistas, de que todos los años se gradúan miles de estudiantes, tanto del SEMA como de la UAM, pero que además están produciendo en la ciudad y además tienen ganas de hacer cosas, yo creo que las propias instituciones van a dar los espacios. El problema es que aquí, como no se acaba de gestar ni una ni la otra, entonces todo el mundo acaba yéndose al DF o a Puebla o a no sé dónde, porque qué flojera gestionar y por otro lado no hay nada. Entonces, creo que el problema es como entender un poco, apropiarse de la ciudad y decir, bueno, vamos a estar aquí, vamos a echarle ganas, vamos a producir, vamos a organizarnos. Entonces creo que también esa participación colectiva es muy importante y en la medida en que empieza a crecer, como cuando hablaba de esta época, pues las propias instituciones también se abrieron, ¿no? O sea, también había, así como estaba Muro, estaba el Jardín Borde, empezaron como, ya no eran solo los espacios independientes y empezaba a haber una escena local. De hecho hay como un libro que se está, ¿no?, produciendo en relación a todo eso porque había demasiado, no importa si era un espacio abandonado. Entonces creo que siendo muy honesta, creo que es una falta de ganas de los propios estudiantes, porque nadie lo va a hacer por ustedes, pues, ¿no? Entonces, no sé, esa es mi opinión. Bueno, pues yo creo que es una pregunta que incluso yo me hago todavía, ¿no? O sea, y bueno, sí teníamos este proyecto, bueno, como paralelo a esta pregunta, como un proyecto de un libro como del arte contemporáneo en Cuernavaca, y bueno, hay muchas personas incluidas en el proyecto y al final no se ha podido realizar este proyecto después de 2 años. Entonces es como, pues no sé, o sea, nos sigue pasando como a todos niveles, ¿no? O sea, como estudiante o ya como gestor, profesional, etcétera, o sea, pero pues no sé, yo creo que la idea sería como intentarlo y que a cada generación le corresponde como hacer lo propio para intentar algo, ¿no? O sea, tal vez, digo, ya pueden aprender como de las otras generaciones cómo nos fue, ¿no? O cómo nos sigue yendo. Sí, se dieron muchos palazos, pero no están. Pero pues no sé, o sea, creo que, digo, cada generación también tiene como sus propias necesidades, ¿no? Ahorita estábamos platicando Michelle y yo que pues no conocíamos estas instalaciones, ¿no? Que a ella le tocó tomar clases de no sé dónde, a mí no sé dónde, o sea, así como, o sea, también cada generación ha tenido como sus necesidades y por eso van buscando como otras cosas, ¿no? O sea, ahorita ustedes ya van a tener una galería, ¿no? Nosotros no había la galería, entonces había que... No había salón. Bueno, no había el salón, ¿no? Entonces sí es eso como, pues, muy chistoso, pero creo que la idea es intentarlo, ¿no? Y que, pues, eso. La pregunta que tengo es, ustedes hablan de este momento, me parece 2000 a 2005 más o menos, o algo así, o antes, ¿cómo lo identifican? ¿De qué fecha como esta cosa vibrar más, digamos, más ecológicamente natural? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que sucede que cambia esa ecología? Bueno, es como también la pregunta que nos hemos hecho, ¿no? En el 2000 creo es cuando se abre, bueno, aquí como la UAM, ¿no? Entonces nuestra generación estudió un poco antes como en el SEMA y en el 2000 es como cuando ya nos pasamos aquí a la UAM, ¿no? Entonces, bueno, digo, era muy chistoso porque yo quería estudiar arte, pero no había más que el INBA, que era el pues Bellas Artes aquí en Cuernavaca. Entonces eran clases pues de maestros, o sea, había muy buenos maestros, pero eran clases que solo se daban por la tarde, o sea, era como un taller, ¿no? Entonces pues yo me iba a estudiar como a México filosofía, ¿no? Porque pues aquí no había nada como de arte, y después se abre en el SEMA, que fue en la época de Mercedes Iturbe, que se abre esta escuela que es el Centro Morelense de las Artes, y se abre la carrera en artes, pero como un técnico superior universitario, o sea, era como una carrera técnica, así como el CONALEP para estudiar, para ser secretario, era así, en 3 años eres artista, ¿no? Así como, pero técnico, ¿no? Entonces, pues fue algo como muy raro porque por primera vez se abrió esta carrera y entramos, éramos 60, o sea, así la locura, ¿no? De esos 60 acabamos como 10,
pero bueno, en un principio éramos 60 y sí fue así como, pues no sé, había como mucho entusiasmo, ¿no? Había como tanto muchos maestros que querían dar clases y vivir en Cuernavaca, ¿no? Entonces creo que todo el equipo que se formó, que ahí estaba Súter, ahorita también les puedo platicar, ¿no? Como Magali Lara, había como muchos artistas radicando en Cuernavaca que también querían dar clases, ¿no? Entonces se abre pues estos 3 años esta carrera y después no sé si por eso mismo que había tanta gente o etcétera, se abre la universidad, ¿no? Como con la carrera en arte y ya por primera vez era licenciatura, ¿no? Entonces ya no era esta carrera técnica, sino la licenciatura. Entonces, pues no sé, digo, somos como un poco distintas generaciones, ¿no? A Michelle ya le tocó como otra parte, pero pues no sé, ahora ya tienen cuántas facultades, bueno, cuántas escuelas que dan arte, o sea, está aquí la UAM, el SEMA, está el Botticelli, ¿no? Entonces sí hay una demanda más grande, entonces por eso creo que sí es como pues, otro momento, ¿no? Pero la pregunta también es, ¿cuándo? Porque la percepción que tengo es que como que hay una cosa de que hubo un momento de efervescencia, ahorita está una noción de que la ciudad no tiene espacios, etcétera, etcétera, que a pesar de todo yo también viví en Tijuana muchos años y este lugar es increíble, me encanta la facultad, está increíble, ¿no? Entonces es como cuando percibimos, cómo nos percibimos a nosotros mismos, también tiene muchísimo peso en qué proyectamos. Lo otro que quería decir es que México es un país centralista con una ciudad, se absorbe todo, entonces todas las provincias de todo el país tenemos que batallar con eso. Bueno, sí, el año exacto creo que es como en el 98, 99, ¿no? Que estaba con Mercedes Iturbe, que es como directora del Instituto de Cultura de Morelos, y se abrieron muchas cosas, ¿no? Se abrió el Centro Morelos de las Artes, se abrió la vecindad, estaba como, bueno, el Cine Morelos, o sea, había como muchos eventos como artísticos y culturales, ¿no? O sea, tuvimos la oportunidad de ver como, pues no sé, muchas expos como de artistas importantes. Entonces, bueno, yo creo que la fecha para mí es esa como en la que se empezó a surgir algo y ya después ha venido como mutando en muchas cosas, pero... Isabel, ¿puedo comentar algo? Sí, yo quisiera ver si podrían, como a nivel anecdótico, contar un poco sobre la relación del curador con el artista, que es algo que a mí, desde la práctica curatorial, también me ha parecido algo de lo más delicado, que viene pues con artistas jóvenes por muchas veces el hecho de que no tienen muy claro cuál es la labor del curador. Por otro lado, cuando te toca sacar piezas del artista y pues hay que trabajar con la cosa del ego, también pues bueno, la cosa de intentar como darle coherencia a un guión y pedirle una obra u otra, ¿no? Y que pues también entra como esta cosa de negociación en la que justo el curador se vuelve malo, ¿no? Te abre la bala. Bueno, yo te puedo platicar que ha sido curioso, en mi caso no, con muchos artistas, precisamente es mucho más fácil trabajar con artistas que tienen experiencia, que tienen trayectoria, porque un poco son como más sueltos, o al menos es lo que me ha tocado. Y los artistas jóvenes precisamente hay como una reticencia, ¿no? Como que no hay un entendimiento de que es un diálogo y de que puedes opinar, ¿no? Sobre cómo montar la obra o cómo hacerla en diálogo con otra cosa, ¿no? Creo que es de las labores que a mí más me gustan, o sea, de la chamba de curaduría, lo que más me gusta es ya cuando se está en ese proceso de dialogar con los artistas. A mí me gusta mucho escucharlos, ¿no? Saber qué tienen que decir. Obviamente siempre hay como un planteamiento inicial de decir, bueno, a mí me interesa hacer esto, creo que tu obra viene muy bien como con este planteamiento, y empieza como una negociación, ¿no? Porque además el artista siempre le pides una obra y te trata de meter 4, ¿no? Entonces es así como de no, esto sí, esto no. Creo que esa negociación es la más difícil, o sea, en qué momento parar al artista y decirle, ¿sabes qué? Aunque esta obra sea una serie de 12, solo vamos a presentar 9 por estas razones, ¿no? Entonces creo que es una negociación interesante, pero también creo que hay que poner muchos saltos, o sea que esa es como la parte difícil, y cuando entra, ¿no? Como esta maldad que le llaman del curador. Pero es cierto que a veces como que los artistas no entienden como hasta dónde, porque sobre todo en una exposición colectiva es difícil entender como a nivel ya colectivo cómo está funcionando toda la exposición teóricamente, conceptualmente.
Entonces creo que sí hay que poner límites en unos casos y en otros casos ser como tan abierto y decir, haz lo que quieras, ¿no? Aquí está el espacio. Y eso se da a partir de la propia relación, ¿no? Hablando ya, por ejemplo, en esta exposición que ya la pusieron aquí como ejemplo, en la cual era de paisaje, invité a 5 artistas y tuve una suerte enorme. De los 5 artistas creo que eran encantadores todos, vinieron a México, eran además todos muy involucrados con la exposición, de artistas que no estaban presentes y ellos se sentaban hasta las 11 de la noche hasta que el proyector funcionara, opinando y yo también pidiendo como su opinión. Max Ledestam, por ejemplo, un sueco que también sabe mucho de museografía y curaduría, entonces aprendimos mutuamente, ¿no? Como de este proceso. Él ha montado muchas exposiciones, toda su obra tiene que ver con modelos expositivos. Entonces ahí yo me callaba y decía, ¿no? Órale, ¿no? O sea, dime qué opinas, ¿no? Y artistas más jóvenes como Elena Damiani, ¿no? Que hubo un diálogo padrísimo y que siempre se da como ya en momentos fuera de la exposición. Y precisamente uno de los artistas que no estuvo presente fue muy raro, ¿no? Porque todo fue a través de su galería. Entonces su galería siempre me decía, es que el artista dice esto, es que, ¿no? Creo que lo platicamos alguna vez, ¿no? Entonces fue muy complicado porque nunca tuve contacto con él, todo era una cosa a través de la galería, querían revisar todo, entonces ahí es donde uno tiene que poner el alto, ¿no? Tanto en tiempos, porque de repente yo estaba llegando ¿no? a unos tiempos que ya tenía que tener la lista de obra y él seguía especulando qué iba a hacer, y por otro lado también negociando mucho, como queriendo autorizar toda la exposición. Entonces ahí yo sí dije, los artistas no autorizan el texto de la exposición, o sea, va a salir al final, además está en español, yo lo voy a mandar con el editor y no te lo voy a mandar para que lo autorices, ¿no? Entonces ahí es donde uno también tiene que ponerse el límite de, esa es tu chamba, esta es mi chamba, y hay que entender esa diferencia. Y por otro lado está bien, vamos a dialogar y vamos a negociar y todo, ¿no? Y creo que, bueno, ya nada más para concluir, para hacer esa negociación creo que hay que ser como muy claros desde el principio con los artistas, y ustedes como artistas también tenerlo claro, ¿no? Porque a veces por participar en una exposición dicen sí, que se vaya, y después resulta que su obra estaba montada mal, que no les avisaron, que entonces ambas partes tienen que tener muy claro, y ustedes tienen todo el derecho a preguntar quién va a estar en la exposición, qué artistas, quién va a escribir el texto, cómo se va a montar, dónde va, o poner los requerimientos de su obra, ¿no? Que también lo hemos platicado mucho, esta idea de que mi obra solo se monta así, si el curador la quiere, pues bien, y si no, no se monta, ¿no? Ahí también el curador siempre respeta, cuando hay una listita en donde dice sobre pared blanca a tanto de altura, pues eso hay que respetarlo, ¿no? Eso sí, no hay cuestionamiento. Entonces, bueno, no sé si te respondí a tu pregunta, pero... Michelle. Okay. Pues sí, más bien, bueno, en mi caso, que yo no estoy como tanto como curadora, más bien asisto un poco como ese proceso, sí, como yo funciono justo como dice Andrea, yo soy como la parte del medio, ¿no? Como que a mí la curadora me dice, oye, ¿sabes qué? Dile al artista que vamos a montar de tal modo. Entonces yo casi que voy y le digo, oye, ¿sabes qué? Que dice, no sé, dice Dulce que está mal montado, ¿no? Que así no. Entonces, pues en mi caso, en nuestro espacio sí somos como sí nos interesa mucho que el artista se meta, no tanto en la cuestión de curaduría, pero sí en la cuestión museográfica. Nosotros hacemos nuestros montajes con 10 días de anticipación, y sí, el artista tiene que estar esos 10 días metido en la galería, viendo si está bien colgado, si está mal colgado, si se está cumpliendo como lo que él quiere. Igual la misma cuestión de que checamos como portafolios y tenemos como proyectos específicos y planeados de acuerdo al espacio. Entonces sí, muchas veces el artista como que sí tiene que ceder un poco en esa cuestión de, oye, ¿sabes qué? Es que tu pieza está padrísima, pero no nos funciona en el espacio, ¿no? O ¿sabes qué? Me estoy presentando 15 piezas, pues en la galería te caben 10, ¿no? Entonces sí es esta cuestión un poco de que siento que es muy importante que el artista como no se quede nada más en la cuestión de, pues sí, yo soy artista, yo produzco, ¿no? Sino que siento que es bien importante que sepamos un poquito tanto de cómo se manejan las cuestiones de la museografía y cómo se manejan las cuestiones de la curaduría. Entonces, pues siento que más allá de que los curadores tengan, o bueno, me voy a poner un poquito en ese papel, que tengamos nosotros la cuestión de la toma de decisiones, que sí, que no. Siento que más que como más que para tomar decisiones, funcionamos como un apoyo,
no es que como curadores les terminemos la exposición o les terminemos la obra, siento que teníamos como esa cuestión de, oye, ¿sabes qué? Tu obra está buena, pero muévele un poquito aquí o muévele un poquito de este lado, vamos a acomodar de tal modo para que la lectura de tus piezas sea distinta o que el mensaje sea distinto, o bueno, son infinidades de cuestiones. Entonces pues sí siento que a mí también me pasa un poco que muchas veces me dicen, ay, es que son bien malos, es que no me dejaron exponer como yo quería, o es que no puse las piezas que yo tenía planeadas, ¿no? Pero siento que cuando estás como trabajando en un espacio específico, que sí como que tú estás desde el primer momento consciente de que tus obras están planeadas para cierto espacio, ya sé que ya las tengas hechas, pero sabes que te tienes que adaptar a un espacio, siento que es como que muy importante esta cuestión de que cedas un poco y no nada más digas no, sino que preguntes no, por qué o cómo me funcionan las cosas de distinto modo y cómo haces que funcionen las cosas bien. Isadora hablaba de anécdotas. Ah, anécdotas. Sí. Así como ya le platiqué de una anécdota. Bueno, rapidísimo. Un artista que invité a la exposición de primer acto para la reapertura del Tamayo, yo le propuse hacer una invitación, era un artista mexicano con cierta trayectoria, ya me habían advertido pero no hice caso, y lo invité a hacer una invitación. Estas invitaciones iban a repartir especialmente a ciertas gentes. Entonces me propuso como primera invitación a poner la cara de Calderón, en ese momento todavía presidente, y yo le dije, bueno, ¿y esto a qué viene? ¿No? O sea, como que me parecía una propuesta bastante banal, porque además lo único que le pedí es que siguiera un formato, el formato de la invitación, de tanto por tanto, y todo el mundo iba a hacer lo mismo. Entonces me dijo que tenía que ser un póster, entonces le dije, no puede ser un póster, estoy pidiendo lo único que sigas la invitación. Bueno, entonces la segunda cosa que me propuso fue poner la cifra de todo lo que se había gastado el Museo Tamayo en la remodelación, como crítica institucional, algunos de ustedes ya. Bueno, entonces le dije, bueno, número uno, esa cifra no existe porque faltan 3 meses para abrir el museo, entonces todavía no acabamos de hacer cuentas. Número 2, me parecía muy bobo porque eso se ha hecho desde los años 60 y le mandé, ¿no?, una lista entera de obras similares que se habían hecho. Total, empezamos a negociar. Yo siempre fui muy política por correo, esto se los digo, todo en blanco y negro, sean muy cautelosos porque eso luego sirve digamos, como de prueba. Entonces yo le decía, mira, me parece que esto ya, tal artista, pero si lo quieres hacer, porque yo estaba desesperada, les estoy resumiendo demasiado, le dije, hazlo, pero haz tu chamba, ¿no? Pues ven aquí, reúnete con el contador y que te dé todas las cifras, o métete al portal de transparencia, o ve y saca tu cifra. Va a ser una cifra falsa, insisto, pero bueno, ya. Entonces eso sí ya no le pareció muy cómodo, irse a reunir con el contador, o sea, que flojera, y entonces me mandaron, no encuentro nada en el portal de transparencia. Dije, mira, yo te voy a hacer tu chamba, o sea, ya es suficiente, te estoy dando como para que aceptes, ¿no? Todo muy polite, por supuesto, ¿no? Entonces me empezó a mandar una serie de requerimientos que el museo tenía que cumplir y me dijo, si para tal fecha el Museo Tamayo no me manda la cifra con notas, recibos, contratos, etcétera, 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 esta pieza no se puede hacer, ¿no? Entonces ya era la risa loca, ¿no? Entonces le dije, bueno, yo no te voy a hacer la chamba número 1, 2, no te puedo entregar así contratos y fichas, o sea, reúnete con el contador y ve que te puede entregar. Y número 3, esa fecha es posterior a la que habíamos quedado. Y ya, entonces me dijo, pues ustedes deciden si hago la obra o no. Yo ya sabía que estaba buscando que yo le cancelara esa obra, ¿no? Entonces le dije, no, bueno, queda más bien en tus manos, ¿no? O sea, ¿qué quieres hacer? No, depende de... Entonces empezó, ¿no?, como la negociación de qué hacíamos, hasta que le dije, bueno, creo que por las fechas que propones y las cifras, no vamos a poder entregarte todo lo que pides. Te agradezco enormemente tu participación, espero que en un futuro podamos colaborar, ¿verdad? Al siguiente día, la jornada, la directora y la curadora del Tamayo me censuraron. Entonces, claro que él estaba buscando una censura
yo ya lo conocía y obviamente por mail no hay nada en donde yo le diga, no vamos a poner tu obra, ¿no? Pero me parecía, digo, por supuesto que nunca más en la vida volví a trabajar con este artista, ya me lo habían advertido. Pero es esa forma de decir, no voy a ceder, o sea, porque yo al final le dije, la cifra que tenemos hasta ahorita son, no sé, $80,000 o lo que sea, ¿lo quieres usar? Úsala, ¿no? Pero ya era más bien también como institucionalmente no ceder a la censura, ¿no? Y por otro lado, él estaba empujando esa parte, ¿no? Entonces, esta nota que sale en la jornada, él habla de su gran obra de crítica institucional que no pudo realizar porque nosotros éramos, ¿no?, como muy retrógradas, etc. Entonces es un ejemplo de bueno, que uno no puede ceder y también el artista, pues, ¿no?, tiene que de alguna manera negociar mejor y hacer su chamba, ¿no? Entonces, si vas a hacer crítica institucional, órale, yo le dije, Hans Haacke no hizo esa obra del Guggenheim en 2 días, o sea, no llegaron, ¿no?, los fundadores y le dieron, o sea, se metió una chamba. No llamó a la oficina de Chapón y compañía. Oye, ¿ustedes pueden decir cuáles son los edificios que tienen? Como anécdotas muy... Yo creo que yo soy el que produce las anécdotas. Bueno, cada exposición es algo muy interesante. Esto no es una ciencia exacta, evidentemente, y la práctica curatorial es una actividad mutante. El curador es en realidad un ensayista mutante. Y los artistas, cada uno tiene su personalidad, hay algunos que son más neuróticos, otros que son más laxos, que son más agradables, que son más antipáticos. Pero bueno, yo no siento que tengamos muchas anécdotas. Somos muy aburridos. ¿Tú, Michelle? No tengo ninguna tan emocionante ni tan divertida como la de Pues gracias y buenas tardes y sigan trabajando bien. Gracias.